Welcome, Juan and Jair, to this fifth web conference, English Does Work Level 1. Vamos a compartir la pantalla, dar tiempo de que ustedes la puedan visualizar. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios de presente simple con tercera persona. Singular, he, she, it. Hello, hello. Tenemos acá un video que les voy a mostrar. Vamos a empezar con este video. ESL Library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example, I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Which form? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school every day. You always drink coffee. We sometimes eat dessert. They study every night. We use verb plus s when the subject pronoun is he, she, or it. He reads the newspaper on the weekend. She takes the bus to work in the morning. It sleeps on the couch every day. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. My parents drink coffee every morning. We use verb plus s when the subject noun is singular. The student walks to school every day. My dog always sleeps on my bed. We also use verb plus s when the subject noun is non-count. Snow falls from the sky in winter. My hair grows quickly. Look at the picture and say or write a simple present sentence. For example, she drinks coffee every day. Now you try. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cómo iría el verbo? Recuerden que esto lo hicimos hace 8 días, precisamente. Yo les explicaba cómo iría el verbo. No investigo. ¿Iría en base form o iría con S? Casi no se escucha, no se escucha, no te escucho, soy yo, a ver. Se escucha con, Cristian, se escucha con interferencia. ¿Cómo iría el verbo? ¿Con S o sin S? O base form, o sea, sin S. La forma base del verbo. ¿Cómo iría acá? Cristian era el que estaba hablando.
Este video es un repaso de lo que ya vimos hace 8 días que les explicaba, donde les decía, tenemos los sujetos, esos sujetos pueden ser nombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Dependiendo del sujeto se conjuga el verbo. Hay dos conjugaciones en presente simple, una conjugación donde el verbo va normal, con I, we, they, you, y una conjugación con S, que se le añade la S, esa es la declinación del verbo, cuando estoy hablando de she, he, it. Entonces acá la respuesta sería, el verbo iría en base form. Entonces, por ejemplo, si el verbo es take, yo diría, I take the bus every day. Sin S. Acá, ¿cómo iría el verbo? El verbo es eat. ¿Cómo iría el verbo? ¿En base form o iría con S? Estoy hablando de he, o sea que es tercera persona singular. El verbo iría con S, eats. He always eats breakfast. Acá el verbo es walk, ¿cierto? Y el sujeto es they. ¿Cómo iría el verbo? ¿Con S o sin S? Están muy participativos. Felicitaciones. Como el sujeto es they, el verbo iría sin S. O sea que iría they walk to the park on the weekend. ¿Cómo iría el verbo? ¿Iría con S o sin S? ¿En base form o con S? ¿Cuál es el verbo que me están dando? El verbo es read. ¿Cómo iría? Muchas gracias por participar, muy participativos, felicitaciones. En este caso estoy hablando del estudiante, de student, es tercera persona singular, o sea, podría ser reemplazado por he o por she. O sea que el verbo iría con S. The student reads a book every morning, porque es tercera persona singular. Acá tenemos el verbo study, ¿cierto? El sujeto es the students. ¿Cómo iría el verbo? ¿Con S o sin S? El sujeto es the students y yo lo reemplazo de students por they, es decir, que iría en base form, es decir, tal cual está acá sin S. The students study. Lleva ese. No, no lleva. No lleva porque es tercera persona plural. Es plural, lo puedo reemplazar por they. Y con they yo utilizo el verbo en su forma base. Entonces yo digo, the students study after school. For watching. Muy bien. Entonces ahora seguimos con la presentación y vamos a transformar estas oraciones que están para mí, ¿cierto? Yo, I watch, I wake up, I go to bed, I usually have, I study French. Y ustedes la van a transformar en oraciones de tercera persona.
singular. He, she. Entonces, la primera, yo digo, I watch Ugly Betty on Netflix. Ahora, ¿cómo la transformo si quiero decir que ella o él ve Ugly Betty on Netflix? ¿Cómo quedaría? Recuerden que participando se aprende. Equivocándonos también aprendemos. Así que sin miedo a equivocarse. Cuando no se aprende es cuando dejo que la profe sea la que dé las respuestas, porque estoy evitando pensar. En cambio, cuando yo me atrevo a pensar, aunque lo que pensé esté errado, ya lo estoy transformando. Muy bien, María Camila. Camila dice que si yo quiero hablar de ella en la primera oración, yo digo, she watches Ugly Betty on Netflix. Entonces recuerden que con she, con he, yo debo transformar la oración colocándole una S al verbo, pero este verbo termina en CH, le tengo que poner ES. Entonces la forma correcta sería she watches Ugly Betty on Netflix. La forma correcta de ponerle la S a este verbo. Vamos con el siguiente. I wake up at 10 a.m. ¿Cómo quedaría? Muy bien, Cristian. Queda he wakes up at 10. Si vamos a utilizar, por ejemplo, he, acá le ponemos la S. He wakes up at 10 a.m. Muy bien. Vamos con la tercera. I go to bed at 1 a.m. Muy bien, Camila. He goes. Entonces, para ponerle la S, tengo que ponerle la E. He goes to bed at 1 a.m. Vamos con la cuarta. I usually have a sandwich for breakfast. ¿Cómo sería? Cristian, muy bien, le tengo que poner la S, pero la forma en la que le pongo la S, she usually has, tiene que desaparecer estos de acá. Has a sandwich for breakfast. La última, I study French in the afternoon. She studies French. Este French siempre tiene que ir en mayúscula porque es un nombre propio. En inglés, los que son idiomas, nombres de países, todo es nombre propio, debe ir con mayúscula inicial. Entonces, muy bien. Acá el verbo me dice que le tengo que poner S, pero esto es una Y, entonces la tengo que cambiar por la otra I y le pongo la E. She studies. Entonces, en estos ejemplos tengo tres formas de poner la S. Le pongo S al verbo, le pongo ES, le pongo IES. ¿Cuándo utilizamos uno, otro u otro? ¿Podrían decirlo? Activen, por favor, micrófonos. ¿Cuándo utilizo uno, otro u otro? ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es que si yo me doy cuenta
para que transformé estas oraciones declinando el verbo, o sea, cambiando la conjugación, es decir, yo digo, yo corro, tú corres, ¿cierto? Yo juego, tú juegas. Cambié la declinación del verbo. A veces esa declinación iba con S, con S y con IES. Dependiendo de cómo termine. Por ejemplo, si termina en vocal se le agrega una S. Si culmina con S, se le agrega S. Por ejemplo, kisses, besando. Y si el verbo termina en la Y, termina por Y, precedida por una consonante, se cambia la Y por IS. Por ejemplo, en el ejemplo de studies. Listo, muy bien Camila y muy bien Sofía. Pero entonces cuando me dicen que le pongo ese cuando termina en vocal, acá tenemos 3 vocales y las 3 vocales terminan diferente. Acá termina en E y le pongo la S. Acá terminó en O y le pongo ES. Acá terminó en Y y le pongo IES. O sea, en Y. Entonces acá tenemos la E, la O y la Y. Entonces ahí hay que mirar esa regla. Listo, vamos a mirar las reglas gramaticales. La regla general es que yo le agrego la S, al verbo cuando estoy hablando en tercera persona singular en el presente. En el presente simple. Si yo estoy hablando de él, de ella o de esto, le agrego esto. Entonces yo digo, like, Leo likes. Esa es la regla general. Work, Lizzie works. I sleep, the cat sleeps. Perdón, pero los voy a tener que silenciar porque hay un micrófono que está interfiriendo. O sea, está bien que lo habiliten cuando vayan a participar, pero después lo desactivan. Listo. Entonces, la regla general es que le pongo la S al verbo. I like, Leo like. Lizzie, I work, Lizzie works. I sleep, the cat sleeps. Esa es la regla general. Cuando sé que debo cambiarlo, acá lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la regla general dice que acá vamos a poner, por ejemplo, Paul. Y vamos a poner acá un verbo. ¿Qué verbo? Digamos, acá está el verbo cook. Sino que no se ve. Entonces, ¿cómo quedaría? Paul. La frase estaría diciendo Paul cooks, se le agrega S al final. Very well. Excellent. Very good, very good, very good. La siguiente, Gina. Muy bien, María Camila. Gina. ¿Cómo quedaría Gina? Right. También se le agrega S al final, ya que estamos hablando que... Muy bien, tercera persona singular. Right. Jim. ¿Cómo quedaría con Jim? Jim, el verbo es visit. Ah, por acá en el chat me están. Muy bien, Christian. Gina writes, Jim visits. La regla general es visit, visits. Le pongo la S. Si o no, terminó en K, le puse S. Terminó en E, le puse S. Terminó en T, le puse S. Ahora vamos a ver excepciones y ejemplos. Si el verbo finaliza en
Y o Y, recuerden que en inglés, en español, tenemos la Y como consonante y tenemos la Y como vocal. Entonces yo digo lady, acá esta es una Y. Si yo digo Magali, esta es una Y. Pero si yo digo yo, eso ahí es una consonante, o sea, una Y. O si yo digo Yamile, eso es una consonante, es decir, una Y. ¿Ven la diferencia? En inglés es lo mismo. Entonces, ¿cómo sé si es consonante, si es vocal? Es vocal porque está acompañada de una consonante. Kamagali, ¿cierto? Di está acompañada de consonantes vocal. Li está acompañada de consonantes vocal. Yo está acompañada de vocal, es consonante. Yamile, ya, ¿cierto? Es consonante porque está acompañada de vocal. Entonces, cuando la Y, ¿cierto? Cuando es Y, se le agrega S. Cuando es consonante, sigue la regla general y se le agrega S. Pero cuando es vocal, la cambio por la otra vocal, o sea, por la otra I, porque cuando es vocal es Y, la cambio por la I latina y le pongo la S. Fácil, ¿no? Fácil, está fácil. Entonces, en el caso de Jane, play, ¿cierto? Es consonante, le pongo S. Enjoy es consonante, le pongo S. Buy es consonante, le pongo S. ¿Entendido? ¿Está entendido hasta acá? Esos 3 ejemplos. ¿Cómo sé que es consonante, profe? Porque está acompañada de una vocal. Está acompañada de una vocal, es consonante. Está acompañada de una vocal, es consonante. Si es consonante, le pongo la S. Acá, study, en el caso de study, entonces vamos a ponerlo acá. Play, enjoy y buy. ¿Cierto? Entonces acá sabemos que son consonantes. Pero en el caso de study, acá es vocal. Es vocal porque está acompañada de la consonante. Fly está acompañada de consonantes vocal. Replay. ¿Cierto? Acá lo puse mal, ¿cierto? Reply. Ah, bueno, ese es otro. Reply. No es replay, sino reply. ¿Cierto? Entonces, acá está acompañada de consonante, por lo tanto es vocal. Entonces, como son vocales, estas de acá las voy a transformar por la otra y le voy a poner IS. Esta como es consonante, simplemente le pongo la S. ¿Sí ven la diferencia? Entonces acá study se convirtió en studies, fly se convirtió en flies y reply se convirtió en replies. Que es uno distinto al que yo había escrito que era replay. Replay es volver a ponerle play, o sea, reproducir. Y acá reply es responder. ¿Listo? Vamos acá. Estas ya son las reglas. Cuando finaliza en O, en Z, en X, en CH, en SH, le pongo ES. Go, focus, wash. Entonces queda goes, focuses, washes. Y acá tenemos unos verbos. Vamos a revisar.
Ya sabemos cómo se conjuga este porque ya estaba en un ejemplo inicial. ¿Cómo quedaría? Trixie Trixie watches Korean shows. shows. Muy bien, watches. Entonces quedaría con ES. Max Más does, se le agrega como lleva O, se le agrega la ES. Max does his homework at night. good, does. Spot Spot misses Dylan when he's at school. muy bien, con ES. Entonces, Mrs. A ver qué le puse, ¿dónde no era? Mrs. Spot Mrs. Dylan when he is at school. Who is Spot? ¿Quién sería Spot? De acuerdo al ejemplo. Sería como un perrito, ¿no? O una mascota. Muy bien. Acá tenemos algunos, lo que llamamos occupations, jobs, ¿cierto? En inglés. Entonces el ejercicio es pues identificar quién es quién. Tenemos flight attendant, waiter, nurse, vet, singer. A veces suena sin la G o lo puedo pronunciar la G también. Accountant, lawyer, engineer, farmer, painter, doctor, chef, teacher, mechanic, builder, police officer. Y estos son algunos que podemos utilizar en las actividades que vamos a realizar. Las actividades que son calificables, ¿no? Son como profesiones comunes y digamos que las encontramos pues entre nuestros familiares, ¿no? Familiares y amigos. Entonces ahí el ejercicio es pues saber quién es quién, ¿no? No nos vamos a quedar ahí, pero para que lo realice. Bueno. What does a nurse do? Yo digo, Tracy is a photographer. Entonces, Tracy es una fotógrafa. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella lo que hace es que toma fotografías. ¿En dónde? En los eventos. Eventos sociales o eventos especiales o en eventos. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Estoy hablando de ella, de Tracy. Entonces acá yo tendría que organizar el verbo de tal forma que me quede bien conjugadito. ¿Cómo quedaría? Quedaría Tracy, se las voy a hacer pues en este momento para ustedes como ejemplo. Entonces yo digo Tracy takes, con S, takes pictures in events. Así quedaría la primera. Robert is an accountant. Él es un contador, Robert. Entonces, ¿qué hace él? Él hace reportes de impuestos. Es una de las cosas que hace, ¿cierto? Él realiza los reportes o informes de impuestos, del pago de impuestos. ¿Cómo quedaría? Entonces yo digo Robert. Esta sería la segunda. Muy bien, María Camila. El verbo es make, entonces yo voy a poner makes, porque estoy hablando de tercera persona singular. Makes, ¿qué hace? Makes tasks reports. Billy is a mechanic.
¿Qué hace un mecánico? Él arregla carros o motos o máquinas o, ¿cierto? Maquinaria en general. Un mecánico, no importa qué tipo de mecánica sea, lo que hace es que arregla maquinaria, ¿sí? En este caso, es un mecánico de carros, entonces decimos que Billy, muy bien María Camila, fixes cars. Vamos con la cuarta. Ken is a teacher. ¿Qué hace él? Él trabaja en una escuela. Y ya sabemos cómo conjugar work, ¿cierto? Porque lo veíamos en uno de los ejemplos arriba. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ya lo vi. Vamos con la cuarta, entonces sería muy bien. Sería Ken works. Yo se los pongo acá así en mayúscula como para que lo vean. De pronto no lo están viendo en este momento porque hay unas létricas ahí que están molestando. Bueno, Ken works in a school. La quinta dice que Sophie is a farmer y que hace un farmer. Siembra, en este caso, pues siembra vegetales. ¿Qué hace un campesino? Una campesina, ¿cierto? Se encarga de labrar la tierra, de sembrarla, de cultivar. Entonces ahí dice, she grows vegetables. Muy bien, Camila. Entonces yo digo, Sophie. A ver qué. Sophie is a farmer. Sí, eso se llama farmer. Muy bien, Sebastián. Sophie is a farmer. She grows vegetables. ¿Listo? Acá tenemos unos más para que ustedes los realicen. Ahí quedan en pantalla para que después los hagan. Para que los realicen. Muy bien. Y acá tenemos un personaje donde yo, vea que en este curso estamos aprendiendo a presentarnos, a hablar de información personal básica y hablar de información personal básica de otras personas. Entonces acá tenemos a Michael. Me dicen que tiene 28 años y que es de Montana y que es un bombero, pues trabaja en el equipo de bomberos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, he's Michael, he's 28 years old, he lives in Montana, he is a firefighter, he usually trains in the morning, he puts out fires, he rescues people in danger, he works to prevent more fires. Entonces, acá yo estoy aprendiendo a no solamente decir una información básica, cómo se llama, la edad que tiene, dónde vive y lo que hace, sino que puedo empezar a explicar a qué se dedica. Si hace parte del cuerpo de bomberos de Montana, claro, ¿qué hace él? Pues apaga el fuego, previene de que no haya fuegos que se salgan de las manos, ¿cierto? Ayuda a rescatar a personas, hace parte también del equipo de rescate, los bomberos hacen parte del equipo de rescate, ayudan a rescatar personas que se encuentran en peligro, ¿no? Entonces acá tenemos información de estas dos personas. Tenemos a Tasha, 23, París, y tenemos a Luke, 32, Manchester. Entonces, vamos, activan micrófonos y se animan a participar presentando a estos dos personajes.
así como hicimos con el anterior. ¿Cómo sería? Yo puedo decir, she is Tasha, she is 23 years old, she lives in Paris, she's a singer, she sings, y ya puedo decir love songs, por ejemplo. Y ahí estoy dando algo adicional, una información adicional a la que me están dando. Es decir, que yo cuando la voy a presentar, pues este trabajo lo iban a hacer ustedes, pero bueno, no hay lío. Yo puedo decir, she's Tasha, perdón, she's Tasha, ¿cierto? She's 23 years old. She is from Paris. O yo puedo decir, she lives in Paris. She is a singer, ¿cierto? Y voy a explicar qué es lo que hace una cantante, qué hace una cantante. Entonces yo puedo decir she sings y puedo decir, ella canta canciones de amor, love songs. Y ya, ahí yo estoy dando información adicional, ¿sí o no? Vamos con Luke. Yo puedo decir, Luke, he is 32 years old, he is from Manchester, he plays football. He scores a lot of goals. Podría decir pues que él es un super goleador, ¿cierto? Y no solamente estoy diciendo he is a soccer player, sino que además estoy dando información de que él es un goleador, de que él realmente lanza muchos goles. Muy bien, María Camila dijo, she's touched. Recuerde que el verbo to be lo utilizamos para hablar de los años. La edad se dice con el verbo to be. Listo, chicos. Muchísimas gracias por venir a esta quinta videoconferencia. La damos por finalizada. Queda menos de un minuto. Agradezco que hayan participado. Por favor, indíquenme si tienen alguna duda o inquietud. O si no, para cerrarla. Un feliz día para todos. Wonderful day for everyone. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sebastián, volvemos a ingresar entonces. Sebastián, si tiene dudas, Hola. Sebastián, si tiene dudas, vuelve a ingresar. ¿Listo? Sobre el... Me salgo y vuelvo a ingresar.